Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este ejercicio Diálogos Ciudadanos. El día de hoy me voy a permitir leer los nombres de los candidatos con cargo y distrito por el cual compiten por el Partido Movimiento Ciudadano. Le damos la bienvenida, por favor, al candidato Julio César Cortés Esquivel. Candidata Claudia Rey Sáenz. Candidata Liliana Araceli Ibarra Rivera. Y candidato a diputado Mario Arturo Pico Castañeda. También le damos la bienvenida al candidato César Alberto Peña Valles. Y la candidata Suri Fernanda Espino García. Sabemos que el día de hoy, por distintos motivos, no pudieron acompañarnos. Sin embargo, le damos la bienvenida al resto de los candidatos, diputados y senadores que nos acompañan. A continuación, el presidente del Centro Empresarial Coparmex Ciudad Juárez, Mario Cepeda Lucero, nos dirá unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera agradecerles nuevamente por atender esta invitación a los candidatos de Movimiento Ciudadano. El objetivo de esta dinámica es conocer sus plataformas políticas a través de preguntas sobre temas de interés y la exposición de nuestra parte respecto a la realidad por la que atraviesa nuestra ciudad y estado, además de los grandes desafíos y oportunidades que de forma conjunta pensamos debemos atender. Reconocemos que el cambio político en este 2024 representa grandes amenazas, pero también grandes oportunidades en la construcción de un México con desarrollo social y desarrollo económico. Nuestra visión en Coparmex es lograr un país desarrollado e inclusivo, donde haya justicia, Estado de Derecho, democracia, equidad y prosperidad, construida a través del diálogo y la colaboración de todos. A esta visión le llamamos modelo de desarrollo inclusivo. El modelo de desarrollo inclusivo se basa en tres dimensiones. Uno, un Estado democrático y de derecho, donde confluyen los derechos humanos y libertades, así como la justicia y democracia participativa, con un gobierno abierto y eficaz, con ética e integridad. Dos, un desarrollo inclusivo y sostenible, con salud, vivienda, educación de calidad, movilidad social para todos, con un desarrollo local y regional, con cuidado al medio ambiente y una economía sostenible. 3. Políticas económicas de mercado solidarias, con la empresa como motor de cambio y un impulso a la innovación y al emprendimiento. En otras palabras, es el país que podemos llegar a ser. Al finalizar este diálogo, los invitaremos a firmar el acuerdo por un México, por un Ciudad Juárez con desarrollo inclusivo, que de resultar ganadores en estas elecciones, abracen estas iniciativas, sirvan de complemento y fortalecimiento de sus planes de gobierno y las hagan realidad por un mejor país, por una mejor ciudad. Ante los hechos, ¿qué nos preocupa? Hemos perdido competitividad como ciudad. De 6 meses a la fecha, según datos de Index, se han perdido cerca de 30,000 empleos en la industria maquiladora. De seguir el país por el rumbo que va, en un futuro podríamos perder localmente quizás 50 o 100,000 empleos más. Entonces nuestra preocupación no será qué programas sociales podemos ofrecer o qué prestaciones adicionales se pueden otorgar a los trabajadores. En cuanto a la relocalización, este tan mencionado fenómeno y la inversión extranjera directa, en México el año pasado alcanzó 36,000 millones de dólares, pero solo 4,300 millones fue inversión nueva. La diferencia fue reinversión de utilidades. En el caso de Estados Unidos alcanzó 334,000 millones de dólares, casi 10 veces más que nuestro país. De las inversiones que han estado saliendo de China, causa principal del fenómeno de la relocalización, México solo ha podido aprovechar menos del 10%. Algunas de las causas, según empresas maquiladoras y empresas locales, ha sido el incremento constante en los costos de mano de obra, los altos costos de energía y falta de energía limpia. La seguridad, sin duda, ha sido un factor en la toma de decisiones por el incremento de los costos de operación y los desequilibrios e incertidumbre que ocasiona en la cadena de suministro.
Muchas empresas están prefiriendo a la India, por ejemplo, por el alto valor agregado tecnológico que ofrece, así como por la formación de capital humano en el rubro STEM, referente a las ciencias, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas. Si recuerdan, recientemente en nuestro país el modelo de educación cambió, eliminando estas áreas casi en su totalidad. La falta del Estado de Derecho, la corrupción, la opacidad e impunidad y una estrategia complaciente con el crimen organizado afectan gravemente la atracción de inversión y qué decir a nosotros los ciudadanos. Referente a seguridad, en el 23 nuestro país registró un total de casi 30,000 homicidios, es decir, una tasa de 12 por cada 100,000 habitantes. La Organización de las Naciones Unidas publicó que la tasa promedio global de homicidios fue de 6.2 por cada 100,000 habitantes, es decir, México tiene el doble de asesinatos comparado con el mundo. Las muertes en asaltos, solamente en mayo del 23, más de 700 operadores de camiones de carga fueron asesinados en asaltos en las carreteras. Se espera que en 2024 esta cifra supere los 5,000. Los robos con violencia, se reportaron más de 13,000 delitos de robo de autotransporte de carga en el 2022 y durante 2023 se alcanzaron niveles históricos. Se estima el valor de lo robado en carga en alrededor de 5,100 millones de pesos durante 2023. Referente a la educación, hay alrededor de 1.5 millones de niños fuera de la escuela. Desconozco cuál sea la cifra para nuestra ciudad. En la última prueba de PISA, México tuvo un retraso de 20 años en matemáticas y 10 años en términos generales. Es decir, estamos retrocediendo. Se observa una pobreza en los aprendizajes. En el nuevo sistema educativo se redujeron ciencias y matemáticas al mínimo, como lo mencioné previamente. Juárez requiere técnicos, ingenieros en sistemas, ingenieros en mecatrónica, inteligencia artificial, en automatización. Se requiere menos ideología y más pedagogía. Referente a salud, el sistema en México enfrenta desafíos significativos y se encuentra lejos de alcanzar los estándares de países como Dinamarca. La eliminación del Seguro Popular fue un retroceso, el INSABI no funcionó y la efectividad de la transición al IMSS Bienestar es muy incierta. Las familias dependen de forma creciente de servicios médicos privados, que le implica cada vez gastar más en salud. El gasto privado de salud en cada familia representa cerca del 6% de su gasto total. Pareciera que se ha privatizado la salud en gran medida en nuestro país. Referente a legislación y equidad fiscal, es necesario un plan de simplificación administrativa. Es demasiada la carga por tanta regulación. Se requieren incentivos para la formalización, incluyendo políticas laborales flexibles. Requerimos de incentivos fiscales para la frontera, para así poder competir con Estados Unidos. Recordemos que los estímulos de IVA e ISR son decretos presidenciales, que al terminar el sexenio los perderíamos. A efectos de reactivar la inversión, serán necesarios incentivos fiscales también. Quizás una depreciación acelerada para nuevas inversiones o en inversiones en energía limpia pueden ser necesarias. Es urgente nivelar las tablas de retención de ISR y de subsidios en la frontera. Recordamos que estas tablas están hechas para el salario general y en la frontera tenemos salarios mayores y muchos de los beneficios de los incrementos de los salarios se los ha llevado el SAT. Pedimos una equidad fiscal para Juárez con presupuesto estatal y participaciones federales. Requerimos de infraestructura urbana, de movilidad, de cruces fronterizos ágiles. Urge infraestructura eléctrica en transmisión, distribución y transformación. Durante el último sexenio se dejaron de invertir cerca de 1,000 millones de pesos en 5 subestaciones que ayudarían a desahogar esta necesidad en la ciudad. También requerimos infraestructura en energías limpias. Y ya por último, consideramos urgente controlar y ordenar la migración. Sin control ni verificación de quién entra a nuestro país, aunado a una falta de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y últimamente subsidiando económicamente el retorno de los extranjeros a sus países cuando en nuestro país existen una serie de carencias básicas. Y bueno, ya conocemos de sobra la problemática y los retos que ha implicado para nuestra ciudad. Entonces, la dinámica será la siguiente. Los diálogos se llevarán a cabo mediante preguntas puntuales de los temas previamente planteados. Para determinar el orden
Para determinar el orden, en la urna se irán sacando los nombres para terminar el turno. Le pedimos que al escuchar su nombre pasen al micrófono del centro. De los sobres con preguntas, el candidato elegirá el número que desee. Tendrá 2 minutos para contestar las preguntas. Les pedimos enfocarse en el tema para que el público pueda conocer sus posicionamientos. A los minutos sonará la alarma. Les pedimos ser respetuosos de los tiempos para permitir a los participantes de forma adecuada. Habrá 2 rondas de preguntas. E iniciaremos con los candidatos a senadores. En Chihuahua se recibirán en el 2024 por participación del gobierno federal 10.683 millones de pesos. Esto representa el 20% de la recaudación federal y se determina según el crecimiento económico estatal. La recaudación estatal y la población, a su vez, Juárez va a recibir la participación de 2.897 millones. Juárez como tal aporta el 45% aproximadamente de los ingresos del Estado, que reporta a la Federación. Basado en esos datos anteriores, solo se regresa el 2.1 de lo que produce Juárez. Candidato, ¿cuál será su propuesta para impulsar una mayor participación de los recursos para Juárez y poder abatir el rezago de infraestructura? Adelante. Gracias. Agradezco mucho a Coparmex por este importante diálogo ciudadano. Mario Cepeda, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo como alcalde de la ciudad de Parral, con licencia, me preocupa el tema del presupuesto. Yo lo viví durante casi 3 años. Cómo es que por cada peso que producimos, en unos casos, como Ciudad Juárez, solamente el 2.1% se regresa. Definitivamente, como alcalde, como representante de una ciudad, el presupuesto para ejercer en el ámbito educativo, infraestructura, de salud, siempre va a ser poco, nunca va a ser suficiente. Pero lamentablemente el gobierno federal, actualmente, la reducción de este presupuesto ha generado que los municipios tengamos que enfrentar la problemática con presupuesto propio. Lamentablemente en muchos municipios han optado por incrementar, por subir sus impuestos en el predial o en otros rubros. Afortunadamente en mi caso logramos mantener siempre y evitar el incremento de los impuestos. Pero en otros municipios lo hacen y le están pegando directamente al bolsillo del ciudadano. Voy a exigir desde el Senado cómo recuperar, voy a trabajar para recuperar esos recursos. Dejemos de ser paleros del gobierno federal. Los senadores tenemos que concentrarnos en el trabajo que se necesita y se requiere para Chihuahua. Les quiero comentar que actualmente tenemos 3 senadores que representan a Chihuahua. 2 de ellos de Morena y 1 del PAN. Desde hace 5 años no volvieron a Chihuahua, no han representado las necesidades de este hermoso estado. En materia de educación, persisten diferencias significativas en el acceso a la educación, recursos didácticos e infraestructura educativa de calidad. De los 34.8 millones de niños, niñas y jóvenes entre 3 y 18 años que deberían asistir a la educación obligatoria por su edad, el 18% no acude a la escuela. Según la OCDE, en 2019, el gasto anual promedio por estudiante de la educación primaria hasta la terciaria de los países de la OCDE en conjunto fue alrededor de $12,000. El gasto anual por estudiante en estos niveles en México es alrededor de $3,600. ¿Qué estrategias o iniciativas propone para impulsar y aumentar el presupuesto de educación y garantizar acceso universal a los estudiantes en México? Después de la pandemia que vivimos, la educación en México se vino abajo. Lamentablemente la infraestructura educativa decayó por completo. Instituciones educativas en el estado sufrieron decadencia. Por ende, el gobierno estatal y los gobiernos municipales tuvieron que enfrentar en muchas ocasiones el mejorar las condiciones al interior de las escuelas. Pero eso no era necesario. Lamentablemente, como ahorita lo comentó
Mario Cepeda, se está usando y estamos haciendo menos ideología y lamentablemente se requiere más pedagogía. Las instituciones educativas están fallando el sistema educativo. Pero eso no es todo. Lamentablemente los padres de familia han optado, muchos de ellos, por no darle educación a sus hijos, por no llevarlos a la escuela, porque tienen que trabajar los dos, porque no hay estancias infantiles, no hay un recurso para atender la necesidad de un niño. En Movimiento Ciudadano, el candidato a la presidencia de la República ha mencionado y ha dicho que se deberá ejercer un presupuesto desde la infancia, desde el nacimiento del niño, con el objetivo de que tenga un crecimiento sano, un desarrollo educativo y así ingresar al ámbito laboral. Creo y estoy muy seguro que Movimiento Ciudadano será una punta de lanza a la inversión desde la niñez en el tema educativo. Estoy muy seguro que el gobierno federal entrante, y estoy seguro que será Movimiento Ciudadano, tendrá la oportunidad de lograr acuerdos con el sistema educativo y cambiar el tema de la pedagogía que nos hace mucha falta. La educación en México está fallando y nos está fallando el gobierno federal. Tema migración. Nada nos afecta a la migración. En el caso del número de migrantes en situación irregular que salen, llegan, transitan y permanecen en México, ya sea de forma temporal o permanente, se alcanzaron cifras o niveles nunca antes vistos, solo en el 2023. Ingresaron 781.176 personas, lo que representa el 77% más que el 2022. Candidato, ¿cuál es su propuesta de políticas públicas para una migración ordenada? Definitivamente, quienes más están viviendo el tema de la migración en el país es Ciudad Juárez. Juárez es uno de los municipios en México que está viviendo no solo el tema de migración, el flujo migratorio que quiere e intenta cruzar Estados Unidos, sino está viviendo el tema de violencia, el tema de escalada de enfermedades que están llegando a Ciudad Juárez y no se está llevando un control migratorio adecuado. Desde el Senado, definitivamente tenemos que ser humanitarios y tenemos que atender un tema de derechos humanos. Atender el tema humanitario es prioridad para cualquier mexicano, para cualquier ciudadano, no necesariamente siendo un político. Pero definitivamente el control que se está dando en el centro, en el sur de nuestro país, está totalmente descarado. Las puertas de México están abiertas para quien quiera entrar y quien quiera quedarse en México. Y todavía el gobierno federal tiene el descaro de incentivarlos, de darles un recurso económico para que se queden en México o para que crucen de nueva cuenta a su país. Y no lo están haciendo. Están ingresando a México delincuentes, están ingresando a México personas que tienen antecedentes penales en su país y aquí están, en Juárez. Definitivamente necesitamos políticas públicas severas y duras donde se revise quién ingresa a nuestro estado, quién ingresa a nuestro país con antecedentes y saber perfectamente cuánto tiempo van a durar en México. La política pública del gobierno federal está fallando y consideramos que desde el Senado exigiremos con reformas directas para la atención de los migrantes. El sistema de salud en México enfrenta desafíos significativos y se encuentra lejos de alcanzar los estándares de países como Dinamarca. Según un informe de la OCDE, México tiene resultados preocupantes en varios indicadores de salud. Gasto público en salud. El gasto público en México es uno de los más bajos de la OCDE, mientras que el promedio de la OCDE es de $4.986 por persona. México invierte solo $1.181 por persona. Esto afecta la disponibilidad y calidad de los servicios médicos. Y esto representa el 5.4% del Producto Interno Bruto, en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 8.8%.
¿Qué iniciativas impulsará para aumentar el gasto en materia de salud desde el Senado? Gracias. Gracias. Definitivamente algo que preocupa a nuestro país es el haber retirado los programas de atención en salud, lo que nos ha afectado y que ha llevado a muchísimos mexicanos a estar enfermos o incluso perder la vida por falta de atención médica. He recorrido gran parte del estado de Chihuahua y me doy cuenta, y la principal queja que existe en muchos municipios de este estado es la falta de atención en los institutos mexicanos del Seguro Social, donde cualquier ciudadano que tiene este derecho, este servicio, no tiene ni siquiera la oportunidad de ser atendido por un especialista, menos el medicamento. Desde el Senado tenemos que ser contundentes en las reformas de salud. Tenemos que legislar en mejorar la calidad de vida y la salud de los mexicanos. Ya basta de que el gobierno federal, a 5 años, quiera señalar que la salud en México es prioridad. Definitivamente no lo es. Eliminaremos, por supuesto, esa megafarmacia y vamos a exigir desde el Senado que se regrese la atención del seguro popular a los mexicanos. Requerimos una atención directa, una atención de mejor esfuerzo por nuestros médicos como lo hacen. En Parral tuvimos que llevar a cabo un programa denominado Médico en tu casa. Definitivamente miles de parralenses no cuentan con servicio médico y tuvimos que llevar a médicos hasta el hogar de los ciudadanos otorgándoles medicamento gratuito, atendiendo en tan solo 2 años a cerca de 36,000 parralenses. No podemos estar invirtiendo los gobiernos municipales en salud, pero por falta de atención del gobierno federal, lo tenemos que hacer. Para el año 2024, el salario mínimo en México aumentó el 20%. En las zonas libres de la frontera norte, el salario mínimo diario es de 375 pesos, mientras que para el resto del país es 284,93 centavos. Esto representa una diferencia del 50,6%. La nivelación de las tablas del ISR para el subsidio a los trabajadores se realiza anualmente y se ajusta en función de la inflación y otros factores económicos, pero al ser mayor el aumento en la frontera, los trabajadores quedan fuera de estas tablas. Candidata, ¿cuál es su propuesta para que se realice la nivelación de las tablas del ISR acorde a los salarios de la frontera norte? Hola, muy buenos días. Primeramente, agradecimiento a Coparmex por la invitación, por este diálogo. En cuestión de inversión, sinceramente, el experto aquí es nuestro compañero Julio Cortés. Él está más involucrado en esta cuestión, así es que le cedo la palabra para que nos ayude a contestar esta pregunta. Bueno, no sé si esa dinámica sea así posible, pero bueno, vamos a participar. Agradecidos con ustedes sobre la invitación. En ese sentido, yo lo que les puedo decir pues es ajustar, regular la normatividad previa a lo que es la zona fronteriza en el tema de la designación de los salarios que se tienen aquí en ese incremento. Y bueno, finalmente hablar de tema fiscal es muy complejo, es muy amplio. Pero sí es ver el ajuste relacionado a todos esos factores o elementos en los que se puede determinar que si bien supera el salario mínimo al interior de la República, pues es solamente analizar el enfoque sobre el ajuste adecuado a lo que es una relación proporcional en la base del salario mínimo dentro de la República a lo que es la zona fronteriza. La siguiente pregunta es en materia de seguridad y Estado de Derecho. En 2023, México registró un total de 29.675 homicidios dolosos. La tasa de homicidios dolosos fue de 12 por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, en el primer semestre del año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó una tasa promedio global de homicidios internacionales de 6.2 por cada 100.000 habitantes.
¿Cuáles son sus propuestas para generar políticas de prevención del delito? Bueno, principalmente, una de las principales gestiones que se está haciendo es que se fortalezca las policías locales, ya que si tenemos una buena policía local, simplemente vamos a poder tener un mejor ámbito de seguridad. La seguridad sí está demasiado, tenemos mucha inseguridad en México. Una de las propuestas que también nosotros tenemos principalmente es la de todo el sistema, disculpen. Gestionar el mayor presupuesto para las policías locales para mejorar el servicio de cada uno. Los migrantes pueden ser víctimas de violencia de los grupos criminales. Esto incluye los robos, secuestros, violaciones y trata de personas. Se genera alrededor de $100 millones por estos delitos, tan solo en el estado de Chihuahua, y el 30% de los asesinatos en Ciudad Juárez son contra migrantes, según la estadística de FICOSEC. Candidato, ¿qué estrategias se deben de implementar para que no vulneren los derechos de las personas migrantes? Bueno, el tema de migración, la regulación que existe, debería ajustarse más aún sobre el control de la localización o focalización de los que transitan. En la zona fronteriza sur, la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Asilo a los Refugiados, pues de algún modo sí tiene una carga que lo que ha permitido es excederse en ese tema de control. Una vez focalizado, crear las herramientas necesarias para de algún modo monitorear este tránsito, que es un derecho humano de las personas como tal, y que el Estado mismo de algún modo permita vigilar ese tránsito para que protege de ellos esta seguridad humana en sus bienes o en su persona, de algún modo poder compartir de las facultades concurrentes en materia de inmigración con el Estado, con las entidades, para en el momento que va transitando en estas entidades federativas, el Estado mismo también pueda vigilar la seguridad de las personas y los bienes de las personas como derecho humano que ellos poseen. Entonces, de manera concreta sería regular, incrementar, compartir las facultades concurrentes en materia de inmigración, finalmente tenerlos más focalizados para tener un poquito más amplio el tema de la protección hacia ellos en su derecho humano de tránsito. Seguridad y Estado de Derecho. Una de las condiciones esenciales para que el país logre insertarse en un proceso sostenido de desarrollo económico en el cual se traduzcan mayores niveles de bienestar individual, familiar y social, es la existencia de un íntegro Estado de Derecho. El fenómeno del outsourcing requiere garantizar a las empresas condiciones de seguridad y justicia para atraer mayores inversiones. ¿Cómo fortalecería el sistema de administración de justicia en el país y el combate a la corrupción? En este tema, el Estado de Derecho existe. Les comparto, yo soy maestro aquí de IXA, de la UACJ. La regulación la tenemos. Una de las partes que veo yo que existe como gran problema, no solamente en este tema, es incluso hasta la educación o lo que es salud. Tenemos ciertas figuras estructuradas o instituciones estructuradas que la parte del servicio, de la efectividad, incluso la rendición de cuentas, que por ahí estuve viendo una opinión al respecto del contenido de ustedes como el plan, del modelo de desarrollo inclusivo que tienen, es esa parte de la rendición de cuentas. Entonces, de algún modo se ha olvidado cómo se administra cada una de las instituciones en el tema de la seguridad para la empresa o para la sociedad civil.
se ha dejado de monitorear la efectividad desde adentro de las corporaciones. Administrativamente, eso genera pues algún costo mayor, incluso el tener, sí es viable la autonomía, pero como tal, de algún modo controlado y vigilado por el Estado, que permita la efectividad precisamente del rendimiento, no solamente los recursos con los que se le asignan a cada institución, sino la rendición de cuentas, ¿sí? Cada peso que se invierte en cada una de estas instituciones, que realmente sea efectivo. Esa es la gran deficiencia que se tiene en materia de salud, en materia de educación, por la falta de la efectividad y la rendición de cuentas que cada una de ellas se le han asignado. En materia de educación, los resultados de México de la prueba PISA 2022 muestran una tendencia desfavorable en matemáticas. Los estudiantes mexicanos en matemáticas disminuyó en 2022 en comparación con 2018. México obtuvo 395 puntos en la prueba de matemáticas, en comparación con el año 2018, cuando se registraron 409 puntos. Lectura. En lectura, el 53% de los estudiantes mexicanos alcanzaron el nivel 2 o superior, en contraste con el 74% promedio de la OCDE. Ciencias. El 49% de los estudiantes en México alcanzaron el nivel 2 o más en ciencias, comparado con el 76% promedio de la OCDE. ¿Cuál es su propuesta para elevar la calidad de materiales educativos en México y fortalecer el trabajo de los docentes? En mi vida laboral he tenido la oportunidad de trabajar en gobierno del Estado, en el cual estuve en educación, y nos damos cuenta que desgraciadamente las escuelas, faltan muchas escuelas en Ciudad Juárez, muchas escuelas faltan los docentes, muchos niños no van a las escuelas por falta de los recursos. Una de las iniciativas que tenemos precisamente es fortalecer la educación y el deporte, creando a los niños así ese interés por la educación. Una de las propuestas precisamente es en la inversión para que los docentes se involucren más con los niños y que los niños tengan un crecimiento más en matemáticas, en lectura, porque después de la pandemia nos dimos cuenta el rezago tremendo de los niños que tienen en ciertas materias, y simplemente las personas, los maestros siguen una estructura normal y no se les desenfoque que realmente los niños necesitan, y no nada más en la frontera, sino en todo México. La pregunta es en materia de salud. El desabasto de medicamentos en México ha sido un problema persistente en el sistema de salud. Lo hemos experimentado en el tema de tratamientos contra el cáncer. Si bien es cierto, se han realizado esfuerzos en el sistema de las compras consolidadas, como un mecanismo para asegurar la adquisición de medicamentos y material de curación de calidad a precios competitivos. Pero se siguen teniendo grandes retos y desafíos. ¿Cuál considera que deben de ser las políticas para garantizar un adecuado abastecimiento de medicamentos y demás materiales necesarios? Una de las propuestas que tenemos dentro del partido es Lo Nuevo es un sistema de salud, en donde todas y todos puedan acceder a los servicios fundamentales de medicamentos y atención médica. Es muy importante y es fundamental que una persona que tiene un padecimiento sea atendido a como debe y no tenga ese servicio médico, que es lo que nosotros estamos luchando, que esas personas que tengan un padecimiento tengan un servicio digno. También es en materia de salud. El país enfrenta una insuficiencia de médicos, enfermeras y camas hospitalarias. Además, las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad registran altos porcentajes en la población y van en aumento. Existen 1.415 hospitales públicos que atienden a una población promedio de 31 millones de personas, pero solo cuentan con un total de 79.643 camas. México en promedio tiene 0.9 camas por cada 1.000 habitantes. No existe una recomendación única para todos los países, pero se considera que dotar de 2.5 camas censables por cada 1.000 habitantes es un objetivo deseable según la OMS. ¿Qué políticas públicas impulsaría para la creación de más hospitales y clínicas que aumente la cobertura de salud pública con calidad?
Bueno, es simplemente reactivar los servicios médicos. Anteriormente se tenía el servicio, el Seguro Popular, se quitó. Es tanto reactivarlo ese como activar nuevos programas. ¿Para qué? Para que se cuenten con más hospitales, con más médicos y poder gestionar todas esas enfermedades, para que se puedan gestionar los medicamentos para todos los padecimientos que tienen ciertas personas, igual hablando de obesidad, hablando de trastornos, hablando de cáncer. Nos tenemos que enfocar principalmente en la gestión del recurso para que nosotros podamos hacer más cada día, para poder hacer más que nada la implementación o la infraestructura que la podamos nosotros tener aquí en Ciudad Juárez. Seguridad y Estado de Derecho, candidato. Durante el 2023 se alcanzaron niveles históricos en los reportes de incidentes por robo a transportistas. Delitos que cada vez representan con mayor violencia. Solo en el primer bimestre del 2024 se contabilizaron 1.381 incidentes de ese tipo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Qué estrategias de inteligencia propone para fortalecer la seguridad en las carreteras para el autotransporte de carga? Y agrego nada más, que esto inhibe la inversión extranjera. Les comparto, litigo, manejo igualas y uno de sus clientes es un transportista. Sé muy bien la situación que les duele y tengo que mencionar ahorita que es la oportunidad de decirlo, focalizar que ese fenómeno se está viviendo en el Bajío. Principalmente es una zona súper complicada, pero el hecho de empatar aquí el tema del Estado de Derecho es una obligación tanto de la Federación como del Estado, de cada una de las entidades. Regular, implementar todas esas estrategias desde las premisas de las normas en ley que obligan y exigen al Ejecutivo, que es quien tiene el control y el monopolio de la administración de la seguridad pública, en el caso de, así como las propias entidades. No es ajeno y desconocido el tema de que esto existe y está focalizado, está determinado dónde está sucediendo ese fenómeno y sí impacta y directamente con toda la inversión. Yo en algunos momentos les explico a los jóvenes universitarios que malamente, si lo podemos ver así, eso sería un área de oportunidad para la zona norte de México, en donde las inversiones se trasladen al norte por esas inseguridades que se tienen en el estado de Nuevo León. Está permitiendo este tipo de oportunidades de seguridad y de respaldo para que las inversiones puedan trasladarse a estas zonas. Chihuahua no debe estar lejos de esto. Tenemos un grado de seguridad, sí falta, pero de algún modo es un fenómeno que sí se puede controlar implementando o aplicando la normatividad existente, aumentando más este tipo de normatividad, exigiendo al Estado federal, al Ejecutivo federal y a cada una de las entidades federativas por cuanto al Poder Ejecutivo, incluidos los municipales. Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Marroquín. Mi pregunta es la siguiente: Cuando llegas al Senado o a la Cámara de Diputados, luego la realidad local de nuestras necesidades, he considerado yo que es muy difícil buscar votar en el sentido de traer un beneficio para tu estado o para tu ciudad, en vista de la presión que ejerce tu mismo grupo parlamentario para que votes en bola con todos. Entonces mi pregunta es la siguiente: si han tenido oportunidad de pensar en este sentido, ¿cómo pueden consensar, cómo pueden negociar con sus partidos dentro de sus grupos parlamentarios para realmente poder ejercer votaciones pues que traigan el beneficio local, en vez de solamente privilegiar en la negociación pues que se hace y se entiende, ¿verdad?, de su grupo parlamentario? Gracias. Sí,
Creo que tiene una pregunta muy interesante y la verdad es que es importante como candidatos tener eso en mente. Cuando llega uno, si Dios me lo permite, llegar al Senado, definitivamente tenemos que ir enfocados en el por qué estamos ahí, el por qué la ciudadanía chihuahuense nos eligió. Hay consensos, hay diálogo y tiene uno que entrar precisamente en ese diálogo con otros partidos políticos, eso me queda claro. Pero lo lamentable es cuando el senador o el diputado se olvida de las necesidades específicas en el momento de la votación. Cuando uno levanta la mano, tiene que estar consciente que está levantando la mano por miles de chihuahuenses. Tiene uno que estar consciente que está levantando la mano para beneficiar también al país, pero no beneficiar su bolsillo. Creo y considero que el candidato o el senador o el diputado tiene que ser consciente del motivo por qué está ahí sentado en esa curul. Yo estoy muy seguro que de ser senador voy a luchar, como luché en Parral, desde un municipio pequeño, para que a mis parralenses no les faltara nada. Y estoy muy seguro que lo voy a hacer desde el Senado. Muchas gracias. Nosotros estamos en la industria alimentaria, restaurantera, y vemos que han estado incrementando los impuestos en materia de la parte de impuestos de una manera que pues, nos está haciendo ser, nuestras utilidades van bajando y nuestros impuestos van aumentando, ¿no? Entonces poco a poco el negocio se va reduciendo, ¿no? Y estamos a favor del incremento en los salarios, ¿verdad? Que es específicamente donde más nos pega y cómo van a seguir subiendo. Lo que a nosotros nos gustaría saber es cómo vamos a aprovechar o cómo van ustedes desde el Senado a impulsar que la medida en la que se vayan incrementando esos impuestos pues vaya mejorando las necesidades que tiene la empresa, ¿verdad? Va un colaborador al Seguro Social, no hay medicamento, le dan 3 meses para atenderlo. Por ejemplo, las instalaciones del Seguro Social pues, no mejoran, ¿verdad? En cambio, pues sí van incrementando los impuestos, pero no va mejorando el servicio de salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponen ustedes en ese sentido, ¿verdad? Y nomás por mencionar la parte de salud, ¿verdad? Porque viene la parte también de educación y pues transporte, ¿verdad? Que también es un problema que los muchachos, nosotros pagamos a transporte cuando pues, el transporte debería pues como no hay eficiencia, pues nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? En las noches no pasa la ruta, entonces no tienen cómo irse los muchachos a sus casas, ¿verdad? Entonces nosotros a los turnos PM tenemos que pagarles ese servicio. Brevemente, eso es lo que quería preguntarles. Pues es una pregunta que abarca todo, ¿eh? Todo. Mire, estamos de acuerdo en el incremento. El efecto que tiene fiscal sobre este tema para directamente con el patrón, se han olvidado algunos detalles, como las bases, relacionadas con el tema del Seguro Social. Esa es una. Luego, el hecho de recaudar aquí, y todo esto que estoy hablando es lo mismo sobre el tema fiscal. Es un mundo, es un universo. El tema de la recaudación fiscal, los ingresos que recibe el Estado, aquí podemos mencionar algo histórico que podemos nosotros tener que sacar a la luz. Lo que está haciendo Nuevo León es un cambio que ya lo hizo en su propia Constitución, pero que está luchando contra el tema histórico de la fusión de las facultades concurrentes en materia fiscal sobre la recaudación como tal. Es decir, entre los años 30, 60 y ahora en el 2004, últimamente en el 2004 el convenio que hizo la Federación con las entidades
desde la evolución que tiene el tema fiscal para la recaudación, un convenio como tal, como entidades recaudadoras, ha permitido que esa evolución histórica, quien capte la mayor parte del recurso, pues es obviamente la Federación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Impulsar, reestructurar precisamente ese tema de facultades concurrentes en tema de recaudación para que permita el ingreso federal distribuir de una manera más directa, más rápida al Estado o a las entidades que son las que saben y regionalmente conocen su situación económica y social. El Estado, las entidades trabajando, pidiéndole a la Federación ese tipo de cosas, pues es una monserga, ¿no? Entonces, disculpen por el tiempo es algo de allá del pasado, por eso nosotros promovemos que esto es lo nuevo. Conocer, diagnosticar, evaluar y saber que todo tiene que estarse evolucionando. Ahora, el tema de la recaudación, si la mayoría se la lleva la entidad, el gobierno de la República Federal, debiera reestructurarse estos cambios de designación y alinear las facultades concurrentes en el tema del ingreso sobre los impuestos para que permita de una manera más eficaz, menos carga administrativa, para poder permitir un soporte de recurso financiero inmediato para las soluciones que la entidad debiera resolver en materia de obra, en materia de salud, en materia de educación y todas las áreas que de algún modo tiene presencia la vida social, política y económica. Entonces, esa parte en la que podemos mencionar la inquietud que tenemos, como en el caso de usted sobre ser empresario en el tema de alimentos, pues yo creo que es un común denominador en todo aquel que tiene empleados, ¿no? y genera economía. Amigo Olivas, ahorita actualmente tenemos un proyecto que se llama Juárez Circular Hub, en el cual estamos tratando de impulsar todo el tema de economía circular en líneas principales de infraestructura, sobre todo en materia de agua, energía y gestión de residuos, ¿no? Que es un tema importante. La pregunta va en el sentido de, como mencionaba el presidente ahorita, nosotros ahorita nos encontramos en un punto en el que nuestra región necesita transicionar de un modelo de economía de costos hacia un modelo de valor agregado. Desde su punto de vista, ¿de qué manera pudiéramos aprovechar la economía circular para impulsar la economía regional y hacer este cambio de una economía de costos hacia una economía de valor? Bueno, primero quiero felicitarte por ese emprendimiento y esa oportunidad de estar dentro del ámbito empresarial tan joven. Y bueno, pues definitivamente la economía de Chihuahua es una economía difícil, no es una economía estable. Siempre estamos en un parteaguas dependiendo de la situación que está viviendo México. Chihuahua ha sido uno de los estados más afectados por los impuestos, por la falta de apoyo a emprendedores, a microempresarios, a empresarios. Y bueno, pues se ve reflejado en que el gobierno federal ha quitado muchos programas de beneficio a jóvenes emprendedores. Yo creo que Ciudad Juárez es el punto estratégico económico de Chihuahua. Si los gobiernos en turno no están apostándole a Ciudad Juárez, están fallando y estaremos fallando como políticos. Creo y considero que lo más importante para los empresarios juarenses, para quienes buscan cómo generar una economía más fuerte, tenemos que ser más factibles, ser más sensibles y generar más oportunidades desde el gobierno a los empresarios con incentivos fiscales y sobre todo reducir esas brechas de demagogia y esas brechas que este gobierno ha inculcado a quienes buscan la oportunidad de un crédito. Te lo digo por experiencia, cómo es que la burocracia ha impedido que miles de chihuahuenses, miles de personas puedan acceder a un crédito para poder estar a la vanguardia en su negocio. Quiero felicitarte primeramente y también considero que el invertir
en energías limpias, el invertir en mejorar las condiciones de los empresarios. Solamente así es como va a salir adelante esta ciudad. Espero de que a Chihuahua le vaya mejor, pero a Ciudad Juárez sea imparable en su adelanto y que sea imparable en este avance para tener una economía más fuerte en Chihuahua. Bueno, buenas todavía días. Mi nombre es Claudia Rey, soy candidata por el 4º Distrito Federal. Soy orgullosamente juarense, soy madre, tengo una niña de 10 años, por lo cual estamos en este proceso. Nosotros, bueno, yo cuento con una experiencia laboral en el ámbito de la maquiladora. Ha sido digamos, el más tiempo que he estado en la maquiladora, en el área de recursos humanos, específicamente en el área de capacitación. Soy egresada del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, 100% libre de administración de empresas. También cuento con experiencia laboral en gobierno municipal y estatal. El día de hoy, pues aquí yo vengo como a presentarme como parte de esta nueva ola de estos compañeros de Movimiento Ciudadano, personas que estamos buscando ser parte de este nuevo cambio en todo México, no nada más en Juárez, en Chihuahua, sino en todo México, por lo cual pues estamos aquí a la orden. Una de mis propuestas, así en específico, principalmente es el apoyo a la educación y al deporte. El deporte es sumamente importante porque es para los niños, es la formación, es donde nosotros hacemos que ese niño tenga reglas, cumpla con su escuela aparte, tenga esa disciplina de que tiene que cumplir con la escuela, tiene que cumplir con sus reglas en los partidos, en los equipos diferentes que se encuentren. Uno de los puntos más importantes o que hemos visto en el recorrido es el transporte público. Transporte público nos damos cuenta de que falta muchísimo. Se han quitado muchas rutas. Nos damos cuenta cómo la gente tiene que caminar hasta 40 minutos cuando no tiene oportunidad de tomar un taxi, un Uber. Eso es una problemática muy fuerte de las que tenemos. El desarrollo de la vivienda digna para todos los juarenses y más que nada el apoyo para las familias juarenses, la restauración más que nada de las estancias infantiles y que vuelvan las escuelas de tiempo completo. Bueno, Julio Cortés, soy egresado de Derecho, maestría en Administración y maestría en Derecho Fiscal aquí mismo en la UACJ. Las propuestas, en mi opinión, yo creo que tenemos que adentrarnos al tema de la salud. Entonces sabemos que existe la prestación del Seguro Social, estas variantes. Actualmente en el 2022 hay un convenio de trato o un acuerdo en donde se permite que ese 55% que tenemos, que es participación económica informal, que aporta el 25% del Producto Interno Bruto, de algún modo no está alineado a lo que vienen siendo las aportaciones de Seguro Social precisamente por ser informal. Luego, el existir este acuerdo, este contrato ya en el 2022 que puede integrar este tipo de personas en la actividad informal, pues puede contribuir también a una base de aportación a los recursos financieros, tanto del Seguro Social en el tema de salud, y permitirá un avance más en lo que es la prestación diversas que tiene el Seguro Social. El tema de educación también debiera de fondo, en cuanto a su estructura, fiscalización, rendición de cuentas a estas instituciones, al igual que lo que es la estructura de seguridades públicas que vigilan pues precisamente la prevención del delito, las mismas instituciones que juzgan y en su momento estamos hablando de educación, salud, el tema de vivienda es otra parte muy interesante. Finalmente, como legisladores, lo que uno busca es
encontrar y actualizar esa necesidad social que es la que evoluciona constantemente, y el derecho se tiene que adecuar precisamente a estas realidades sociales en donde quienes están involucrados, tanto el sector productivo, la empresarial, la clase trabajadora, la sociedad misma y el Estado. Yo estoy muy de acuerdo en una economía de mercado en la que el Estado sea un facilitador y no intervenga tanto en esta dinámica económica, para que se pueda maximizar los recursos, eficientizar precisamente esos mismos recursos y no ser parte del detrimento o del deterioro o del retraso o a las complicaciones en todo sentido, administrativas, financieras y recursos para las necesidades sociales. Entonces tenemos que descentralizar desde lo que es creación de derecho, todas esas facultades que tiene la federación para poder federalizar el sentido del término como tal, en donde los estados forman parte y tienen vida económica y toma decisiones en este sentido. Soy César Peña, padre de familia de 2 hijos, Amsi y Eliu, casado por más de 20 años. Mi trayectoria como abogado me ha llevado a comprender las necesidades de la gente, mientras que mi pasión como periodista por más de 17 años me conectó con la comunidad de manera profunda. Soy integrante del Sindicato de la Radio y Televisión, fui vocero de la Cámara de Comercio en Parral, fui vocero de la Secretaría de Salud, fui secretario del Foro de Periodistas de Parral, y soy alcalde con licencia de la capital del mundo. Recientemente nombrado Pueblo Mágico. Mi liderazgo, se implementaron programas sociales importantes en la ciudad de Parral en beneficio de mi gente, como fue el programa Médico en tu Casa, también Canasta Solidaria. De esta manera, evidenciamos la falta de apoyo por parte del gobierno federal en muchos rubros. Logré el nombramiento de Pueblo Mágico y le aposté al tema turístico en Parral, logrando por primera vez en la historia de esta ciudad el año pasado una derrama económica de cerca de 500 millones de pesos en 2 meses. Me gusta el fútbol, soy apasionado al deporte. Mi pasatiempo favorito es la lectura. Soy candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. Así como miles de chihuahuenses, queremos un mejor país con más oportunidades para todos, donde se deje atrás las ideologías políticas y quienes nos representan en los 3 poderes sepan gobernar por los ciudadanos y no para sus filias políticas. Queremos ser diferentes en el Senado y no uno más, un político más que pasó por esa silla. No soy un candidato que lo sabe todo. Lo que sí sé es lo que le duele al ciudadano. Sé las necesidades. Mis propuestas principales es atender el cáncer infantil y el cáncer en las mujeres gratuitamente en todo México, sobre todo en este estado. Lucharé por bajar los impuestos y voy a recuperar más presupuesto para Chihuahua. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su participación. Me quedo con algunos puntos importantes que plantearon. En cuanto a salud, el regresar el seguro popular, el fortalecer el sistema de abastecimiento de medicamentos e insumos. Es cierto, la inseguridad del 70% de los delitos se cometen en el área del centro del país. Sin embargo, no deja de ser un mal mensaje hacia la inversión extranjera, ¿no? Porque hay muchas empresas que no distinguen entre el norte o centro de la República, ¿no? Y definitivamente el cumplimiento de la ley y promover la coordinación entre los niveles de las autoridades, ¿no? Ayudaría a mitigar este problema. Y sí, desafortunadamente también lo que comentan, ¿no? Es una ventaja comparativa que tenemos nosotros en el norte, ¿no? Que malamente se pudiera medio aprovechar. En cuanto a la migración, concuerdo también con el trato de respecto a derechos humanos que merecen. Estamos de acuerdo en que debe ser una migración ordenada, ¿sí?
No comparto tampoco el poder subsidiar a este problema, ¿no? En lugar de evitarlo, pareciera ser que lo queremos administrar. Y bueno, ya como conclusión, consideramos que estamos ante una gran oportunidad, hablando de la relocalización, pero debemos generar las condiciones adecuadas para la atracción de estas grandes inversiones y generar más empleos de calidad, mejor pagados. Consideramos que es una ventana de tiempo reducida. Estamos compitiendo con otros países de Asia, con Canadá y los mismos Estados Unidos. Comentaba hace poco, ¿no?, que el gobierno del estado de Arizona recibió un impulso económico de más de $6,000 millones para un centro de semiconductores recientemente, y al parecer estas compañías taiwanesas van a invertir otros $30,000 millones en un periodo de 5 años, ¿no? Esos trabajos quizás los pudimos haber traído aquí a México y probablemente aquí a la frontera por la cercanía con los Estados Unidos. Sin embargo, esa ventaja de la mano de obra barata ya no existe en virtud de esta automatización que existe en los procesos de manufactura. La automatización nos ha hecho perder esta competitividad, por el solo hecho de tener la mano de obra barata no es suficiente. Debemos desarrollar el talento, hablando de educación, que lo comentamos previamente, mejorar la productividad, proveer de energía a precios razonables a estas empresas, brindar seguridad y Estado de Derecho, entre otras cosas. En conclusión, debemos trabajar en conjunto, sociedad, empresarios y gobierno, buscando un fin común, que sería un mejor México, un México con desarrollo inclusivo. Y como dice nuestro presidente nacional en Coparmex, nadie es mejor que todos juntos. Le agradecemos su participación y su asistencia.